Hechos capítulo 9, versículos del 32 al 43 es la sección que nos ocupa para esta tarde, en donde vamos a estar viendo dos milagros. Ahí, si usted ya leyó el libro de los Hechos, usted va a identificar que ahí suceden dos milagros. Hay un hombre de nombre Eneas, del 32 al 35, del 36 al 43, encontramos otro evento que sucede ahí. Es una resurrección que ocurre. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice el versículo del 32 al 43. Y mientras Pedro viajaba, yo estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, así que no se vayan a asustar. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Padre bendito, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que esta porción de tu palabra nos sea de beneficio en nuestra vida personal como creyentes, como lo vamos a estar viendo. Hay principios que son elementales para la vida de cada creyente, para la vida de cada ministro. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Terminamos la sección de hasta el versículo 31 la semana pasada, en donde vemos que ya Pedro, la iglesia lo empieza a reconocer. Hemos visto que hay un hombre que intercede por él ante los creyentes. ¿El nombre de este hombre cuál es?
Hay un hombre que está intercediendo. Bernabé. Gracias. Y Bernabé está ahí sirviendo como mediador. No, Pablo ya es un creyente, ya es uno de nosotros, ya no lo va a perseguir. Y se da una serie de acontecimientos en donde ya los gobernadores de la época lo están persiguiendo y ahora después de perseguidor pasa a ser perseguido, lo bajan por una canasta, sus amigos, sus hermanos en el Señor se dan cuenta, lo bajan y lo llevan a otro lugar y termina el versículo 31 diciendo: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Eso era la iglesia. Entonces vamos a dejar por un momento, por un par de capítulos, a este hombre que se acaba de convertir, que fue un tropiezo para la iglesia naciente. Y ahora vamos a dirigir la atención a este otro gran apóstol al cual el texto de esta tarde se refiere. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Regresando a Hechos, en esta tarde vamos a estar viendo dos milagros llevados a cabo en el ministerio de este hombre. Y es interesante que en estos dos eventos de la vida de Pedro nos introduce algo que nos enseña y a veces nos como que damos sobreénfasis al ministerio Paulino, en donde él muestra su corazón amoroso y mis hermanos, si yo quisiera morir por ustedes si fuera necesario, y nos enfocamos en él, pero si en esta tarde vamos a tratar la manera de sacar estos principios también del apóstol Pedro, y ahora vamos a ver, es cierto, su ministerio fue muy general, fue muy público, pero también en esta sección lo vamos a ver de alguna manera, de una manera muy personal, muy cercana. Hemos visto a este hombre siendo la voz cantante del grupo de los apóstoles, Pedro. La voz cantante del grupo de los apóstoles. Hemos escuchado de él predicando a grandes multitudes. Él está proclamando el evangelio ante el Sanedrín, capítulo 2 y 3, presentando sus primeros dos discursos, sus primeros dos sermones. Hemos visto que él se ha movido con Juan a Samaria. Ellos están predicando en varias ciudades. Su ministerio ha sido público y ha sonado. Y ha sido perseguido con Juan y con los demás apóstoles. Entonces, después de haber mostrado, es interesante, después de haber mostrado falencias tanto personales como espirituales, antes del día del Pentecostés, el Espíritu de Dios ahora habilita a este hombre, impacta su entorno, anima a los que le rodean. En cada área podemos ver la labor que hace y lo hace con un éxito habilitado por el Espíritu de Dios porque ha sido apartado para esa labor. Y el Espíritu Santo, donde quiera que él iba, él está. Y como dijimos, ha venido a ser el líder de los 12 apóstoles. Se ha convertido, después de esas falencias que acabo de mencionar, en un poderoso predicador. Valientemente se planta delante del Sanedrín, se presenta como un maestro de la iglesia naciente, donde quiera que fue, siempre estuvo enseñando, siempre estuvo predicando y siempre Dios hacía milagros cuando este hombre ministraba. Presentando el evangelio tanto a samaritanos como a gentiles. En el evangelio de Mateo, por ejemplo,
Jesucristo le dijo a él en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por cierto, un texto muy mal interpretado. Pero no vamos a ir ahí, no vamos a ir ahí. Entonces Jesucristo tenía sus ojos puestos sobre él. Lo había escogido. Lo había llamado a ser un apóstol. También este fue un punto de contacto para la venida del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, ¿se recuerdan? Hechos 2. Ellos están reunidos. Y es interesante, yo ahora que estaba preparando esto, me di a la tarea de leer otra vez todo Hechos. Llegué hasta donde estamos ahorita, capítulo 9. Donde quiera que este hombre iba, Dios iba con él y el Espíritu lo habilitaba. En los capítulos del 1 al 12 de este libro de los Hechos, Pedro está prácticamente en todo. Luego va a reaparecer en el capítulo 15 y alguien, como leí en un par de comentaristas, alguien ha llegado a decir que en lugar de que este libro se llame, y obviamente yo no quiero pecar de hereje, tampoco quiero emitir algún error de parte mía, pero alguien ha llegado a pensar o a decir que este libro debería o podría llamarse, en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, podría también llamarse Hechos de Pedro y Hechos de Pablo, porque ahí están estos dos hombres activamente siendo usados por el Señor. Entonces, en la mayoría de ocasiones, cuando tratamos de obtener principios ministeriales, como dije, en la mayoría de los casos tendemos a apuntar hacia el apóstol Pablo. Tendemos a creer que, aunque no lo digamos, Pablo es de quien aprendemos casi todo. Sin embargo, a través del ministerio de Pedro, el Señor nos enseña tanto en cuanto a su efectividad de su vida cristiana. Y es cierto de que Pablo, de él obtenemos mucha teología. Y eso hay que diferenciarlo. Del apóstol Pablo nosotros obtenemos mucha teología, pero también de Pedro obtenemos las acciones que provocan esa teología. O sea, vemos obra, vemos el trabajo de él. Las obras de un apóstol. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cómo predicar, Pablo nos da teología, pero Pedro nos dice cómo predicar. Y como mencioné hace un rato, en las clases de predicación, prácticamente casi en todas las escuelas, cuando están enseñando predicación, lo mandan a uno a ver capítulo 2 y 3 de Pedro y nos empiezan a decir, ¿querés predicar de una manera expositiva? ¿Querés encontrar todos los elementos que tienen que ser necesarios para una predicación? Estudia Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, en donde Pedro está predicando, está en el Sanedrín, y él empieza con el plan eterno de Dios, luego continúa con el sacrificio, luego los beneficios del sacrificio, de manera que ahí tenemos a Pedro. Encontramos todos los elementos en sus sermones, encontramos su pasión, encontramos su preocupación, encontramos la energía con la que hay que predicar, encontramos el poder y la libertad de predicar y de decir lo que piensa sin importar la consecuencia. Hasta eso nosotros encontramos ahí, porque si regresamos a Hechos 2, 3 y todo lo que hemos avanzado hasta hoy en el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pedro predicó sin importar las consecuencias. Él decía, ustedes lo mataron, sus manos están llenas de sangre. Ustedes son responsables. Mataron al justo. Él se asegura de que todo lo que quiere es dar a conocer a Cristo y todo tiene sustento en la Escritura. Él conoce el Antiguo Testamento y él lo cita regularmente. Alguien dijo que si quieres aprender a predicar, aprende de Pedro. Él nos muestra los elementos de la predicación. Y cuando llegamos al capítulo 4, ¿qué aprendemos ahí?
¿Qué aprendemos en el capítulo 4? Aprendemos, como lo vimos, aprendemos a lidiar con la persecución. El Sanedrín está siendo amenazado por el mensaje del camino y del mensaje de la salvación. Entonces empieza la persecución y empiezan a meter preso a Pedro o a Juan. Ellos están defendiendo su fe y el evangelio. Pedro nos enseña que debemos de sujetarnos a las autoridades, pero que también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez más, valerosamente encontrar siempre la manera de predicar a Cristo. Él donde quiera que fuera, Él siempre buscaba cómo meter el mensaje del Evangelio. A ser obedientes a toda costa. A acercarnos a otros creyentes para encontrar las fuerzas necesarias para poder resistir la persecución, a orar a Dios para que nos dé valor para enfrentar la persecución. Y es curioso que Pedro no nos lo dice cómo lidiar con la persecución, él nos lo muestra con su vida. Es curioso que él no dice, miren, hagan esto, nos da algunos instrucciones escritas. Él, a través de su testimonio, a través de su vida, Él nos lo exhibe. Después, cuando llegamos al capítulo 5, siempre de Hechos, ¿qué es lo que Pedro nos enseña ahí? Nos ha enseñado cómo lidiar con el pecado de la iglesia, dentro de la iglesia. Él no se cayó el pecado de Ananías y de Zafira. Él los confrontó. Trata la situación de manera correcta, los confronta con su pecado, los confronta frente a los demás. Pedro nos enseña que los pecados de la iglesia deben de ser tratados. Eso es lo que entendemos en el capítulo 5. Luego, aquí en el capítulo 9, que empezamos un par de semanas atrás, también aprendemos otros principios. Ahora, este hombre siempre estuvo rodeado de gente. Pero no siempre estuvo predicando y testificando frente a multitudes. Hubieron ocasiones que estuvo uno a uno ministrando. Por ejemplo, vamos a entrar al capítulo 10 la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y vamos a encontrar a un hombre llamado Cornelio. Es interesante que yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que están ubicadas estas ciudades? Por ejemplo, está Jerusalén. La costa del mar Mediterráneo está acá. Entonces Jerusalén está como a unos, Lida está como a unos 45 o 50 millas camino a la costa. Luego unas 10, 12 millas arribita está Jope. Entonces después de Jope, como a otras 50 millas para arriba, está donde vamos a encontrar otra vez a este Cornelio. Es muy interesante. Yo les animo a que le revisen los mapas de las Biblias ahí atrás. Es muy, no es que se van a santificar por eso, pero nos ayuda a ubicarnos cómo fue todas estas cosas, los eventos que sucedieron. Entonces, este hombre nos enseña que debemos envolvernos personalmente, ministerio personal, y Pedro nos enseña eso. Y el texto que nos ocupa en esta tarde nos va a mostrar que Pedro está haciendo efectivo su ministerio y lo hace uno a uno. Y el primer principio que aprendemos es que tenemos que involucrarnos con otros. Tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos. Tenemos que relacionarnos con los demás, porque no podemos pensar en que Pedro siempre estaba frente a multitudes. Y lo que él hace cuando va por las ciudades, dice el versículo, y mientras Pedro viajaba por aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Él se dedicó a eso, y estando ahí en Lida, allí encontró a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, era paralítico. Él está en Jerusalén, decide descender de esta ciudad de Jerusalén y dirigirse a Lida, ciudad que estaba camino al mar Mediterráneo, como ya dije, lleno
de estos pueblos costeros, tal vez siguiendo los pasos de Felipe. Habían creyentes por todos estos lados. Recordemos, la dispersión ya se ha llevado a cabo. En Jerusalén ya los han perseguido. Entonces de Jerusalén se va a Lida, de Lida lo llaman a Jope. Y entonces en Lida se encuentra este hombre llamado Eneas. Sufre de parálisis, no sabemos si la parálisis que tenía era a causa de un derrame, tal vez que le pudo haber dado porque tenía 8 años y dice que era un hombre, no era un niño. Se puede deducir entonces que a este hombre le dio algo, lo cual le llevó a la parálisis. Por los últimos 8 años, este hombre está postrado en una cama. Y Dios usa a Pedro para levantar a este hombre. Y dicho sea de paso, cuando yo pensé y leía acerca de los 2 milagros, pensando en esta sección, vale la pena mencionar, como nosotros lo vamos a ver, de que los milagros que Dios hace, los hace para autentificar que Él era el Hijo de Dios, para autentificar el ministerio al cual ha llamado a sus apóstoles, y que lo hace no necesariamente para el beneficio de la persona a quien está sanando, como lo vamos a ver con Dorcas. ¿Qué necesidad tenía Dorcas de haber sido resucitada si ella era una creyente, era una servidora fiel, había entendido bien el mensaje del Evangelio? Ella se encargaba de los pobres, les hacía túnicas. Bueno, la Escritura dice que era una mujer rica en buenas obras. Y algunos han dicho que esta mujer era económicamente bien posicionada, lo cual le ayudaba a poder encargarse de los pobres. ¿Y qué hacía esta mujer? Bordaba, cosía, y ahí tenemos a todas las viudas alrededor de su cama que están llorando la muerte de esta mujer. Entonces esta mujer era una creyente llena de fe, de testimonio, de buenas obras y todo eso. ¿Qué, por decir algo, necesidad tenía Dorcas de resucitar si ausentes al cuerpo, presentes al Señor? ¿Verdad? Entonces no necesariamente es para el bien del beneficiario del milagro. No sabemos. Bueno, Lida se encuentra a este hombre Eneas, sufre de parálisis y ahí está, Dios lo usa para levantarle de su lecho, pero no sabemos si Lucas, por ejemplo, hace el uso de una hipérbole, o sea, de una exageración cuando dice que cuando vieron que Dios había levantado a Pedro a Eneas de la cama por Dios usando a Pedro, entonces dice que los de Lida y de Sarón todos se convirtieron al Señor. Hay un propósito por el cual Dios lleva a cabo estas obras. Y es darse a conocer. Todos se convirtieron al Señor. Híjole, si decimos que todos, por eso decía yo, no sé si Lucas está haciendo uso de una hipérbole, o sea, una exageración, todos. Muy posible. Entre Lida y la llanura de Sarón hay unos 40 a 50 millas. Hasta allá llegó la noticia del milagro sucedido en Eneas y dice que todos habían creído. Ahora, el texto que estamos viendo, quiero dejar algo bien por sentado, bien cierto y claro. Que el poder sanador reside únicamente en Cristo y no en el de sus siervos. El poder sanador, el poder redentor reside únicamente en Cristo y no en ninguno de sus siervos. Otro principio que aprendemos del ministerio personal de Pedro es que lo único que él quiere, primero ya vimos que él está acercándose a la gente. Está envolviéndose con los otros creyentes, está interesándose por las necesidades de los demás. Él está acercándose a todos.
Principio. Segundo principio, que todo lo que él está buscando hacer, lo hace para la exaltación de Cristo, para la gloria de Cristo. Dice en el versículo 33, cuando llegó a Lida, al versículo 33, encuentra a este hombre postrado y Pedro le dice en el versículo 34, ¿qué le dijo? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana, levántate, toma, haz tu cama, y enseguida se levantó. Jesucristo te sana. Pedro se desliga de lo que estaba sucediendo en el cuerpo de este hombre. Yo no te estoy ofreciendo nada, pareciera decir Pedro. Jesucristo te sana. ¿Se recuerdan otra ocasión en donde hay otro paralítico en la puerta llamada la Hermosa? Hay otro paralítico. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a este otro paralítico precisamente? Mírame a los ojos. Yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma tu lecho y anda. Pedro, todo lo que buscaba era exaltar a Cristo. Y esto es simplemente maravilloso, y ese es otro principio que nosotros aprendemos del ministerio personal de Pedro. Primero, se rodeaba de todos, de la gente, ministerio público, ministerio personal, uno a uno, el famoso discipulado, si lo podemos ver así. Hechos 3, como dije, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo veía andar y alabar a Dios. Eso era lo que hacía este paralítico. Ese es el propósito de los milagros, dar a conocer a Dios. Pedro se desliga de alguna habilidad personal, de algún poder personal, de algún privilegio personal. Solamente en estas dos ocasiones dice Jesucristo te sana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La otra semana, como dije, vamos a estar viendo, llegan de Cornelio. Y él lo reconoce como un apóstol ¿y qué es lo que está haciendo Cornelio ahí con él? Se postra delante de él y Pedro le dice, hey, levántate, si yo soy hombre como vos. No. En la mente de Pedro solo existía un deseo, y ese era exaltar a Cristo, y esa es la invitación para nosotros en esta tarde. Él no tiene ningún deseo de autopromoción, y yo sé que entre nosotros tampoco. Como dije siempre en el capítulo 3, hablando acerca de este hombre cojo en el pórtico llamado La Hermosa, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Él reconoce que no hay habilidad alguna sin la habilidad del Espíritu de Dios. Él lo reconoce. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si ese poder que habitaba en Pedro, que venía de parte de Dios, hubiera residido o hubiera pasado en uno de estos milagreros de hoy en día? ¿Qué hubiera pasado? Si uno de estos tuviera la posición que Pedro tuvo. ¿Cuál fuera la reacción de los mercenarios del Evangelio de ahora en día? Con ese poder, bueno, Simón, ¿se recuerdan Simón? Ahí tenemos a Simón. ¿Cuál fuera la reacción
de estos hombres que son ladrones con corbata, que se paran detrás de un púlpito con una Biblia, si hubieran tenido este poder, si Dios les hubiera dado esto? Mírenme, yo hago todo esto. Eso es lo que hubiera sucedido. De hecho, no tienen nada y hay un montón de milagreros que se mira que evidentemente están enfermos. Si tanto poder tienen, ¿por qué no hacen tales obras? Más adelante en el capítulo 10, versículo 2, hablando acerca de Cornelio, este hombre era piadoso. Este hombre era temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Casi las mismas características de Dorcas. Pero en el 10:26, más Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Algo que aprendemos de Pedro: primero, se acercaba a la gente; segundo, se desligaba de todo lo que tenía que ver con su promoción y exaltaba a Cristo. Pedro rechazó algún tipo de adoración o algún tipo de admiración. Y por eso es que digo que estos principios son elementales para nuestra vida como creyentes. Para nuestra vida como creyentes y para aquellos también que tienen una posición de servicio dentro de la iglesia. Pablo nos enseña a través de la carta del apóstol, de él mismo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, que es lo que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder cuando nosotros nos acercamos a la gente, cuando exaltamos a Cristo? ¿Qué es lo que va a suceder? Si andamos en ese sentir, ¿qué hace la gente cuando Cristo es exaltado y no el hombre? ¿Qué hacen las almas hambrientas de Cristo cuando Cristo es predicado, cuando Cristo es alabado, cuando Cristo es exaltado? La gente se convierte al Señor. Y eso es lo que sucedió ahí en Hechos, capítulo 9, versículos 34. Versículo 35, todos los que vivían en Lida y en Sidón lo vieron y se convirtieron al Señor. Pedro se acercó a los hombres, Pedro se desligó de toda gloria y toda la gloria era para el Señor, para su Salvador. Y luego la reacción ante esos dos primeros escenarios es que se convierten al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera empezado a exaltar él mismo? A promover él mismo? La gente lo hubiera admirado y alabado a él, ¿no es cierto? Esa es la tendencia del ser humano. Lo que llama la atención es a donde yo me dirijo. Lastimosamente eso es lo que la gente hace hoy en día. Hay muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños, con una buena intención, pero andan siguiendo hombres. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces? Principios. Nunca se exalte usted mismo. Nunca tome crédito de lo que hace en el nombre del Señor. Nunca se exalte usted en una conversación. Nunca se exalte de sus habilidades en enseñar y predicar, en las habilidades para manejar ciertos problemas eclesiásticos o de cualquier índole. El yo tiene que morir y Cristo tiene que ser exaltado.
Primera de Corintios 4, versículo 6. Por esto, hermanos, yo lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Luego llegamos al versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ya llegamos con las enseñanzas, los principios que sacamos de Pedro, llegamos al versículo 36. Nos acercamos a otro milagro. Aquel había sido de una sanidad y ocurre una resurrección. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y si usted lee con atención, la pregunta surge: ¿por qué lavarla? Ya está muerta. Había una tradición judía que cuando la gente moría, se hacía... se ponía en una sala, como han hecho con ella, y se hace la purificación de la muerte. Ese es el acto de lavar los cuerpos de los que han muerto. Una tradición del judaísmo. Siempre sobre la costa estaba esta ciudad llamada Jope. Ahí hay una mujer, había enfermado. La mujer acaba de morir. Y esta mujer, por lo que el texto nos dice, ha sido alguien quien ha exhibido el evangelio a través de su vida. Ha muerto. La han llevado a una sala. Alrededor de su cuerpo se han reunido otras mujeres, los santos que habitan ahí en Jope. Y han traído, tal vez como a manera de celebrar la memoria de esta mujer, las cosas que ella con sus propias manos elaboraba para ayudar a su prójimo. El texto nos dice que esta mujer era rica, abundaba en buenas obras. Se dio a conocer como una servidora de Jesucristo. Comentaristas sugieren que esta era una mujer con ciertas posibilidades económicas y que había tomado en serio el mandato del Señor de ayudar a cuidar de los pobres. Debido a su enfermedad y a su muerte, el evento ha causado dolor y ha sido un duro golpe para la comunidad cristiana. Tabita, nombre árabe que significa gacela, Dorcas, hablando en el idioma griego. Y como dijimos, debido a la distancia corta que había entre Lida y Jope, lo que había sucedido con Eneas llega a oídos de estos hermanos que están en Jope, una ciudad vecina, por lo cual mandan a 2 hombres. ¿Y qué hacen cuando llegan a Pedro? Ruegan a Pedro. Y otro principio que nosotros aprendemos del ministerio de Pedro es que el texto nos dice, versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es griego, una mujer rica en buenas obras, hacía caridad y hacía continuamente. 37, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo, la pusieron en un aposento alto, en una sala grande. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, a oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole. Y esto es lo que el otro principio al que yo me refiero, rogándole. Y le dicen: no tardes en venir a nosotros.
¿Y qué hizo Pedro? Entonces Pedro dijo que tenía que ir a trabajar. Entonces Pedro dijo que no podía. Entonces Pedro se levantó. La disposición de servicio es otra cosa que vemos en este hombre. Le ruegan a Pedro que venga, Pedro va con ellos. Le llevan donde esta mujer yace muerta. Están llevando a cabo la purificación de la muerte, como dije, lavando su cuerpo. Había dolor en los creyentes y Lucas no lo dice, pero es muy posible que al decirle que no se tardara en venir, estos dos hombres le dicen, no tardes en venir. No es que, no sé, podemos pensar en otra cosa, pero también podemos pensar que esa prisa que estos hombres tenían es que la gente allá está sufriendo, están llorando. Era a causa del dolor que la muerte de esta mujer les estaba causando. Versículo 38, como lo dije, estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, fueron, por favor, ven sin demora, dice la Biblia de las Américas. Ven sin demora, por favor. Levantándose Pedro entonces fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, otro principio que aprendemos del ministerio personal de este apóstol es que él no dijo, soy un hombre demasiado ocupado, por favor, déjenme tranquilo, acabo de sanar a este hombre, miren, estoy sudando todavía. Tengo que ir a otros lados, además me están hablando de una mujer que ya murió, ya dejen eso, alaben a Dios por la muerte de ella. No, él fue, se levantó y fue con ellos. Él no dijo, escuchen, ya murió, adoren al Señor. Ella ya está con él. Ustedes viudas agarren todas sus cosas que han traído y nos vemos otro día. No, no dijo eso. Él dejó lo que estaba haciendo. Y una vez más, regresamos al primer principio que vimos como cristianos. Necesitamos desarrollar nuestras relaciones en envolvernos con los demás creyentes, porque solamente de esa manera ellos saben que hay interés en ellos. Y Dios lo sabe también. Acercarnos. Él fue. Había un lugar en donde me llevó a pensar en esto. No. Había un lugar, una iglesia en donde siempre se conoció, no sé si el día de ahora todavía es, pero era conocida porque le decían la iglesia de los grupis, o sea, de los grupitos. Usted, lo que decían tan cerquita, al final del culto, a la hora de compartir y todo eso, se van y ustedes solos ahí no se involucran con otros creyentes. Allá el otro grupito también, apartadito, ahí está. Hermanos, la convivencia entre los santos, qué hermosa es. Acerquémonos a todos, abracemos a todos, amemos a todos. Hermanos, ¿cómo puedo orar por ti? Hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Hermano, ¿cuándo nos tomamos un café? Hermano, ¿cuándo te puedo llamar? Hermano, un texto. Acerquémonos a todos, a los demás creyentes. Él fue. Y hay otra cosa que aprendemos del texto y sirve como referencia para nosotros. En esta porción es que las mujeres también juegan un rol importante y prominente dentro de la iglesia. Acá tenemos a una mujer que su muerte ha causado dolor. Esta mujer no era una mujer que estaba callada y que estaba quieta. Esta mujer estaba involucrada con otras mujeres.
Acá tenemos a una mujer que su muerte ha causado dolor y ese dolor no se debe a lo indiferente que ella había sido en su vida. No se debe al poco interés que mostró hacia otras mujeres, específicamente hacia las viudas. Las viudas mismas la están llorando. Las mujeres, hermanos y hermanas amadas, tienen un llamado alto por parte de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Instruir a sus hijos, instruir a otros niños, enseñar a otros niños. También su llamado es alto para enseñar a otras mujeres. Bueno, de hecho Tito 2 dice de que las mujeres, las ancianas, tienen que a enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos y a sus maridos. Tienen un llamado alto y esta mujer lo había entendido. Ciertamente las Escrituras nos enseñan que no pueden estar en una posición de autoridad sobre la iglesia. Eso es muy cierto. Pero eso no significa que su llamado no es alto. Claro que es alto. Claro que es alto. Estas mujeres habían sido ministradas por esta otra mujer. Y el impacto ha sido grande. Había un llanto generalizado, había lamento, había lágrimas, había dolor. Y Pedro llega y lo primero que hace es, get out. Sálganse todos. Manda a todos afuera. Versículo 40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ese es otro principio que nosotros tenemos ahí. Pedro dependía de la voluntad soberana de Dios para que estas cosas ocurrieran, y él se dirigía a su Dios y oraba. Volviendo su cuerpo, dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro clama por ella. Probablemente tiene día y medio o 2 días de fallecida, entre 36 a 48 horas, y Pedro le dice: levántate. Ya dentro de su cuerpo ha empezado el proceso de retroceso, por no decir de descomposición, y llega Pedro y le dice: levántate. Dios nuevamente realiza otro milagro. ¿Y saben qué, amada iglesia? Para los creyentes, para nosotros, es una tentación creer que a veces tenemos cierto crédito en lo que sucede en ciertas personas cuando vienen al Señor. A veces nos podemos ver tentados a creer que tenemos cierto crédito por mi habilidad, por mi conocimiento, por mi intervención. Pero eso no es así. Cuando predicamos a Cristo y alguien viene al Señor, al Evangelio, arrepentido de sus pecados, queremos darnos cierto crédito. Incluso para los que predican y los elogian y empiezan a creer que son ellos. No, iglesia. No somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. 41, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos, había nombres, y a las viudas, ahí está esta mujer viva. Y ahí tenemos de nuevo la amada Dorcas. Ahí está esta mujer. Y si vamos más allá y pensamos en la soberanía de Dios, podemos decir que en última instancia no fue en beneficio de esta mujer. Ella al fin era creyente. Pero ¿por qué entonces Dios hizo esto? Por la misma razón que había hecho muchos milagros antes, confirmando a través de ellos que el Evangelio de Jesucristo era verdad. Y acá vemos cuál era el propósito del obrar de este milagro. Versículo 42.
Esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué dice? Ese es el propósito de la soberanía de Dios, de la obra de Dios. Muchos creyeron al Señor. Eso es lo que dice el versículo 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y ¿qué? Se convirtieron al Señor, y en el 42 esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Este ministerio de este hombre fue fructífero. Todos se dieron cuenta que quien hacía esas maravillas era Dios y no Pedro. Versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces, para terminar, hermanos, ahí están las marcas del ministerio fructífero y efectivo del apóstol Pedro. Primero, él está envuelto con sus hermanos, con la comunidad de los creyentes. Segundo, lo único que desea en su corazón es exaltar a Cristo. Él apunta todo para la gloria de Cristo. Tercero, para él no había excusa, siempre era sensible, estaba dispuesto y disponible para sus hermanos. Cuarto principio, él oraba, él dependía de Dios. Sus oraciones, Dios las escuchaba. Y como última cosa que decir con respecto a todas estas cosas, que es mi deseo que sean verdad en su vida y que sean verdad en mi vida. Oramos. Padre nuestro que estás en tu trono, alto y sublime, una vez más nos acercamos a ti, Señor, agradecidos por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu palabra, Señor, que ha sido revelada, por el privilegio que nos has concedido en esta tarde de estar reunidos como iglesia, alabando y exaltando tu nombre. Permite, Señor, que estos principios del ministerio de la vida, Señor, de este hombre puedan hacer eco en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, ayúdanos a animarnos al amor y a las buenas obras, al acercarnos a otros creyentes como Él lo hacía. Señor, que lo que hagamos, Señor, que todo y en todo, Señor, tú seas glorificado y exaltado y no el hombre. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos siempre para las alegrías y las necesidades de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a siempre dirigir nuestras causas y nuestras peticiones a ti, que eres quien orquesta todas las cosas para la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que podamos imitar a este hombre las cualidades de su ministerio, Señor. Te doy las gracias por cada hermano y por cada hermana que ha estado en esta tarde expuesto, Señor, a la predicación de tu palabra. Que nos ayudes y que juntos, Señor, como iglesia, podamos, siempre que nos reunamos como tal, que tu nombre sea exaltado, siempre. Derriba, Señor, si hay en mí algún orgullo, alguna arrogancia, alguna jactancia.
porque el poderoso eres tú, Señor. El Salvador eres tú. Quien murió eres tú. Y permite, Señor, que haga eco aquellas palabras. Alábete el extraño y no tu propia boca. Que tú seas exaltado, que tú seas alabado, que tú seas amado, que tú seas honrado. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos has dado de que juntos podamos venir a ti y adorar tu nombre. Bendice a los enfermos y de acuerdo a tu voluntad soberana, a tu misericordia, Señor, concede bienestar físico, pero sobre todas las cosas, que si hay alguien, Señor, que se quedó en casa escuchando o entre nosotros, tiene síntomas de algún desánimo, Señor, que su vida espiritual está siendo afectada o está, Señor, descuidando su relación contigo, descuidando su alma, Señor, que tu Espíritu le visite. Que tu Espíritu, Señor, haga la obra que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesucristo y para su gloria oramos. Amén.